Mis amores, prepárense, porque hoy venimos con un análisis que va a hacer temblar a más de uno. Mi sobrino, el gran máster gorila, me dijo: Tía Mona, esto no se trata solo de repetir lo que todo mundo dice, aquí hay algo más grande, hay movimientos extraños, hay jugadas que parecen haber estado planeadas desde hace mucho tiempo, pero que nos las quieren vender como simples casualidades. Y ustedes saben que cuando mi sobrino me pide que les hable de un tema, es porque aquí hay cosas que nadie más está viendo. Hoy vamos a ir más allá de lo evidente. Vamos a conectar puntos que pocos se atreven a analizar. Vamos a desentrañar las estrategias ocultas, las jugadas que se están haciendo tras bambalinas y la posible red de intereses que está detrás de todo este caso. Porque, mis amores, esto no es solo una pelea legal, esto no es solo un juicio. Esto es un juego de poder, de dinero y de manipulación mediática. ¿Por qué un abogado que llevaba meses en el caso decide renunciar justo en la madrugada antes de la audiencia? ¿Por qué se suspendió la audiencia con una excusa que ni un niño se cree? ¿Qué tan limpio es el historial de estos abogados y qué conexiones tienen con personajes sumamente polémicos? ¿Realmente buscan justicia o esto es solo una estrategia para desgastar y presionar un acuerdo? Aquí no nos conformamos con lo que nos quieren hacer creer. Aquí analizamos todas las posibilidades, todas las estrategias, todas las jugadas detrás del telón. Así que abran bien los ojos, pongan atención, porque lo que vamos a hablar hoy no es cualquier cosa. Y más de uno no quiere que esto se diga en voz alta. Mis amores, bienvenidos al análisis que no van a encontrar en ningún otro lado. Comenzamos. El abogado Emiliano dejó el caso de Mr. Doctor en plena madrugada, a unas horas de una audiencia clave. Y no fue cualquier audiencia. Era un momento donde podían pasar cosas cruciales para el proceso. Pero como por arte de magia, la audiencia se pospone con una excusa que, para cualquiera con un poco de sentido común, es ridícula. ¿De verdad creen que se cancela una audiencia solo porque alguien no confirmó de recibido un correo? No, aquí hay algo más. Y si a eso le sumamos que este abogado, quien de la nada decide dar un paso al costado, tiene conexiones con Alonso Beceiro, abogado vinculado a la parte contraria, entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué lado estaba realmente este abogado? ¿Fue esto una simple casualidad, o hay una estrategia más profunda para manipular el proceso? Aquí no venimos a hablar de conjeturas sin fundamento. Vamos a analizar punto por punto, atando cabos, revisando los hechos y viendo quién realmente se beneficia con este retraso. Así que si quieren entender qué está pasando realmente, prepárense, porque vamos a entrar en lo más profundo de este caso. Introducción al Máster Análisis. Aquí no repetimos como loros, aquí desmenuzamos la verdad. A ver, familia, aquí no venimos a contarles lo mismo que han escuchado en todas partes. Si están aquí es porque quieren entender lo que realmente está pasando. Porque hay cosas que parecen obvias, pero cuando les rascamos tantito, descubrimos patrones que no son coincidencia. Y eso es lo que haremos hoy, analizar uno de los movimientos más sospechosos en este caso, la renuncia del abogado Emiliano horas antes de una audiencia clave. Porque, díganme, ¿ustedes creen en las coincidencias? ¿En serio vamos a tragarnos que un abogado que lleva un caso de alto perfil se baja del barco justo en el peor momento y que eso es simple casualidad? Vamos a desmenuzarlo todo, con lógica, con estrategia, sin repetir lo que todo el mundo ya dijo. Así que antes de arrancar, dejen su like, compartan este vídeo, porque si algo sabemos es que aquí no seguimos la versión oficial, la desarmamos pieza por pieza. Y ahora sí, vámonos con el primer punto de este Máster Análisis. 1. La renuncia del abogado Emiliano, ¿casualidad o jugada estratégica? Si algo debemos entender es que nada en este tipo de casos sucede al azar. Las decisiones legales de alto nivel no se toman con impulsividad, todo se planea con precisión quirúrgica. Entonces, el primer foco rojo es el timing de la renuncia. Se supone que su salida ya estaba planeada desde antes, pero no lo comunica con anticipación, sino horas antes de la audiencia. Elige un horario en la madrugada, cuando menos gente lo verá de inmediato. La audiencia no estaba asegurada, pero su anuncio hace que el proceso se vuelva aún más incierto. Aquí es donde tenemos que preguntarnos por qué. Si ya tenía decidido que se iba, ¿por qué no avisarlo con tiempo? Si ya había un reemplazo listo, ¿por qué esperar hasta el último momento? Si realmente quería que el proceso siguiera sin problemas, ¿por qué dejar un hueco en el equipo justo antes de una audiencia importante?
Porque aquí está lo interesante, una salida a última hora crea incertidumbre, y si algo hemos aprendido en estos casos, es que cuando las cosas parecen improvisadas, muchas veces es porque detrás hay una jugada estratégica. Piensen en esto. Si el abogado ya tenía contemplado que otro especialista tomara su lugar, lo lógico sería que el reemplazo estuviera completamente integrado y que no hubiera necesidad de hacer ruido con un comunicado nocturno. Pero no, se hizo público en el peor momento posible. ¿Con qué objetivo? Aquí es donde podemos plantear hipótesis. ¿Quería que la audiencia se pospusiera? ¿Buscaba desestabilizar el proceso desde dentro? ¿Fue una maniobra para ganar tiempo, ya sea para la defensa o para la contraparte? Porque hay que recordar que una de las estrategias más efectivas en cualquier pleito legal es el desgaste. Alargar el proceso, generar caos, hacer que la opinión pública pierda interés, debilitar la posición del acusado o incluso forzarlo a aceptar acuerdos. Y si nos fijamos en el momento exacto en el que se da esta renuncia, encaja perfectamente con un patrón de estrategia que favorece más a la contraparte que a la defensa. ¿Coincidencia? Si realmente Emiliano estaba comprometido con la causa, habría facilitado una transición ordenada. Pero en vez de eso, su movimiento hizo ruido, generó confusión y, sobre todo, compró tiempo para el otro lado. Y aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Quién se beneficia realmente de su salida? Si a la parte acusadora le convenía retrasar la audiencia, y el abogado principal, accidentalmente, toma una decisión que provoca un retraso, entonces tenemos una línea de análisis muy interesante que seguiremos desarrollando en los próximos puntos. Porque lo que sigue nos va a abrir los ojos sobre cómo ciertos actores dentro del caso pueden estar jugando en más de un bando. Así que no se vayan, que lo que viene es todavía más revelador. Balanza 2. La suspensión de la audiencia con una excusa absurda. Ay, mis amores, lo que vamos a analizar ahora no es casualidad, es un patrón que ya no se puede ignorar. Si lo de la renuncia del abogado Emiliano ya olía a podrido, espérense porque lo que pasó con la suspensión de la audiencia es la cereza del pastel. Escúchenme bien, porque aquí no estamos para repetir lo que dicen los demás, sino para analizar lo que nadie está viendo. La excusa ridícula para suspender la audiencia. Resulta que cancelaron la audiencia porque no se confirmó un correo. Mis amores, por favor, ¿desde cuándo un proceso judicial se frena por un simple acuse de recibido? Las audiencias se celebran con o sin la defensa presente. El juez ni siquiera esperó a verificar si la defensa estaba en la sala antes de suspenderla. ¿Acaso ya sabían desde antes que la audiencia no se iba a llevar a cabo? Esto no es un error administrativo, mis amores, esto es una jugada premeditada. Y ahora viene lo fuerte. Máscaras de teatro, ¿quién se benefició con este retraso? Piénsenlo bien, mis amores. La parte acusadora tenía pruebas contundentes para demostrar que había un riesgo real. ¿Por qué no presionaron para que la audiencia se hiciera? ¿Por qué callaron y no protestaron? ¿Por qué les conviene tanto que esto se alargue? Aquí hay dos opciones. Teclas, o el tribunal cometió un error gigante. Teclas o alguien movió los hilos para que la audiencia no se realizara. ¿Y por qué querrían eso? Porque entre más se alargue el proceso, más desgaste hay. Más desgaste emocional, más desgaste económico y más desgaste mediático. ¿Y qué pasa cuando la gente se cansa? Se vuelve más fácil que la parte acusada acepte una negociación. Aquí es donde todo empieza a tomar forma, mis amores. La insistencia en la negociación, casualidad o estrategia. Recordemos algo muy importante, Emiliano insistía mucho en que se debía negociar. Y justo cuando él renuncia, la audiencia se retrasa con una excusa ridícula. ¿No será que todo esto estaba planeado para debilitar la defensa y empujar un acuerdo? Mis amores, una defensa fuerte pelea hasta el final. Pero cuando la estrategia se basa en alargar el proceso y desgastar a la otra parte, eso huele a maniobra para empujar una negociación forzada. Y aquí es donde entra otro detalle que nadie está mencionando. Rompecabezas. El papel de Alonso Beceiro en todo esto. Sabemos que Emiliano tiene una relación cercana con Alonso Beceiro, y sabemos que Beceiro tiene conexiones dentro del ámbito legal. Entonces, pregunta del millón. ¿Podría haber habido comunicación entre Emiliano y la otra parte antes de que renunciara? Piénsenlo bien, mis amores. Él renuncia en la madrugada, la audiencia se suspende con una excusa absurda, y la parte acusadora no pone resistencia. Se estaba preparando el terreno para que la defensa quedara vulnerable y fuera más fácil forzar un acuerdo. Luces de policía, la jugada maestra. Un plan orquestado desde dentro.
Aquí la clave es que no hace falta que haya una conspiración gigantesca cuando el problema viene desde adentro. Si el abogado encargado no estaba realmente comprometido con la defensa, ¿qué tan difícil sería hacer que las cosas se salieran de control? ¿Y si desde el principio la defensa no tenía intención de luchar hasta el final? Mis amores, esto es más fácil de entender de lo que parece. Aquí no estamos viendo a un villano todopoderoso manejando todo desde las sombras. Aquí estamos viendo cómo se pueden manipular los procesos legales simplemente tomando malas decisiones en los momentos clave. Y lo peor es que, si esto sigue así, la defensa puede quedar completamente acorralada. Así que agárrense bien, mis amores, porque esto apenas comienza. Lo que viene después los va a dejar con la boca abierta. Lupa orientada hacia la derecha 3. ¿La estrategia médico-legal? ¿Una salida conveniente o un cambio genuino? Mis amores, aquí es donde nos metemos en terrenos turbios. Porque si de algo estamos seguras, es que nada en este caso está pasando por simple casualidad. Y ahora nos quieren hacer creer que la salida del abogado Emiliano se debió a un cambio en la estrategia. ¿De verdad creen que nos vamos a tragar esa historia? El argumento de la estrategia médico-legal. Lo que nos dicen es lo siguiente. El caso tomó un giro más científico y por eso Emiliano decidió apartarse. Ahora el abogado Noé, que también es médico, es quien lidera la defensa. Esto, supuestamente, se había planeado desde antes. Pero, si esto ya estaba decidido, ¿por qué anunciarlo justo antes de la audiencia? ¿Por qué hacerlo de madrugada, en el momento menos oportuno? ¿No hubiera sido más lógico hacer una transición ordenada con tiempo? Mis amores, esto no es una estrategia, esto es una cortina de humo. Porque, si de verdad era una decisión pensada y planeada con anticipación, no habría sido tan abrupta. Aquí hay algo más. ¿Salida justificada o un pretexto para huir? Pensemos en algo, mis amores. Hasta hace unos días, Emiliano seguía completamente involucrado en el caso. No se había hablado de cambios radicales en la defensa. De la nada, unas horas antes de la audiencia, Emiliano decide irse y soltar la bomba en la madrugada. ¿De verdad creen que fue coincidencia? Aquí lo que nos están vendiendo es una salida maquillada de estrategia. ¿Por qué dejar el caso cuando más se necesita estabilidad? ¿Por qué justo antes de un momento clave? ¿Por qué hacerlo de forma tan repentina y torpe? Mis amores, esto huele a que la renuncia de Emiliano no fue por estrategia, sino porque ya no le convenía seguir en el caso. Y ahora viene la parte más turbia. ¿Máscaras de teatro? ¿Una defensa dividida a propósito? Mis amores, ¿qué pasa cuando dos abogados no están alineados en su estrategia? Uno quiere pelear, el otro quiere negociar. Uno ve el caso como una batalla, el otro como un trámite. Uno presiona, el otro busca conciliación. Si Emiliano sabía que Noé iba a llevar la defensa en otro rumbo, ¿por qué no lo dejó antes y de manera ordenada? Aquí hay dos opciones, mis amores. Teclas o Emiliano realmente nunca quiso pelear y solo estaba alargando el caso para llegar a una negociación. Teclas o simplemente supo que el barco se estaba hundiendo y decidió bajarse antes de que todo explotara. Y ahora, mis amores, es donde todo empieza a cobrar sentido. Rompecabezas. ¿Quién realmente está manejando el caso? Mis amores, aquí hay algo muy importante que tenemos que notar. Si el caso de Mr. Doctor siempre tuvo un componente médico y científico, esto ya se sabía desde el principio. No es como si de la nada hubieran descubierto que había que darle un enfoque científico. Entonces, ¿por qué Emiliano siguió en el caso tanto tiempo si sabía que el rumbo iba a ser ese? ¿De verdad creen que un abogado con su experiencia no se dio cuenta antes? Aquí es donde empieza a parecer que Emiliano nunca tuvo la intención de pelear a fondo. Y ahora la pregunta clave. ¿Fue su renuncia una decisión propia o fue una movida estratégica para debilitar la defensa? Mis amores, la defensa se fragmentó en el peor momento posible. Justo antes de la audiencia, Emiliano se va. La audiencia se suspende con una excusa absurda. Y la defensa queda en una posición de vulnerabilidad. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Todo esto fue una estrategia para forzar una negociación? Mis amores, esto es lo que más sospechoso se vuelve. ¿Y si todo esto no fue un simple cambio de estrategia, sino una movida para empujar el caso hacia una negociación forzada? ¿Y si la verdadera intención era desgastar a Mr. Doctor hasta el punto de obligarlo a aceptar un acuerdo? ¿Por qué la defensa nunca presionó lo suficiente para tumbar las acusaciones?
porque aquí no hace falta que la parte acusadora tenga todas las pruebas, si la defensa se deja caer sola. Y esto es lo que realmente nos deberían estar cuestionando. Mis amores, aquí hay algo mucho más profundo que solo una salida de un abogado. Y lo que viene después, va a cambiarlo todo. 4. ¿Hubo colusión con la fiscalía o la contraparte? Mis amores, ahora entramos en el punto más turbio y más escandaloso de todo este asunto. Porque aquí no estamos hablando solo de decisiones sospechosas o estrategias poco claras. Aquí hay una conexión que huele a podredumbre. Y si pensaban que lo de la renuncia de Emiliano era lo más extraño, prepárense, porque esto se pone aún más grave. Lupa orientada hacia la derecha Emiliano y su nexo con Alonso Becerril. Mis amores, si hay algo que debemos tener claro es que en el mundo legal, nadie actúa por mera coincidencia. Resulta que Emiliano tiene vínculos con Alonso Becerril, un abogado que está ligado a la parte acusadora. ¿Y qué significa esto? Que el abogado que hasta hace poco representaba a Mr. Doctor tiene amistad con alguien que está del otro lado del caso. Que hay una relación que, aunque no sea ilegal, definitivamente es comprometedora. Que hay suficiente espacio para preguntarnos si hubo algún tipo de acuerdo o conversación entre ellos antes de la renuncia. Mis amores, ¿de verdad creen que un abogado se va a retirar de un caso así, sin antes haber tenido una plática con sus contactos en el otro lado? Porque aquí hay una coincidencia que no parece coincidencia. Y si sumamos todo lo que ha pasado, la pregunta clave es esta. ¿Hubo colusión entre Emiliano y la contraparte para asegurarse de que la audiencia no se llevara a cabo ese día? ¿Quién se benefició con la suspensión de la audiencia? Mis amores, piensen en esto. El anuncio de la renuncia fue en la madrugada, cuando menos gente lo vería de inmediato. Horas después, la audiencia se suspende con una excusa ridícula. La defensa queda en un estado de incertidumbre y caos. Y la fiscalía obtiene más tiempo para reforzar su caso. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que todo esto favorezca a la fiscalía y la parte acusadora, y no a Mr. Doctor? ¿Cómo es posible que la suspensión no haya sido impugnada con más fuerza? ¿Por qué la defensa no exigió que se llevara a cabo de inmediato? Mis amores, esto parece una jugada maestra orquestada para darle una ventaja a la fiscalía. ¿Y si la salida de Emiliano fue una pieza clave en este juego? Aquí es donde todo empieza a oler a podrido, mis amores. Si la fiscalía quería más tiempo, necesitaba una justificación para retrasar la audiencia. Si Emiliano quería salir sin dar tantas explicaciones, necesitaba un pretexto que no pareciera traición. Y si ambos tenían intereses en común, la renuncia en la madrugada era la mejor manera de asegurar que la audiencia no se llevara a cabo. Porque mis amores, aquí no estamos diciendo que hubo una traición directa. Pero tampoco podemos ignorar que todo parece estar alineado a favor de la contraparte. ¿Realmente Emiliano quería pelear el caso? ¿O solo estaba esperando el momento adecuado para dar un paso al costado y permitir que todo se desmoronara? ¿Y qué tan profunda es su relación con Alonso Becerril? Mis amores, aquí no estamos hablando de una simple renuncia. Estamos hablando de una jugada que cambió todo el rumbo del caso. Y ahora, la gran pregunta. ¿Fue una casualidad? ¿O fue una estrategia planeada desde hace tiempo? Mis amores, esto es solo el principio. Altavoz de mano 5. La manipulación mediática y la narrativa de victimización. Mis amores, lo que estamos a punto de analizar es una de las estrategias más sucias y efectivas en cualquier caso mediático. La victimización. Porque si hay algo que hemos visto una y otra vez, es que cuando los argumentos no son lo suficientemente sólidos, la mejor defensa es convertirse en víctima. Y en este caso, todo apunta a que se ha estado construyendo una narrativa cuidadosamente diseñada para que la gente se enfoque en el sufrimiento de Marifer Centeno, en lugar de en los hechos del caso. Pero mis amores, ¿realmente hay pruebas de que todo lo que dice es cierto? ¿Dónde están los documentos médicos que prueben sus ataques de pánico? ¿Dónde están los reportes que confirmen que su salud está en riesgo por este caso? ¿O simplemente nos están vendiendo una historia emocional para distraernos de lo realmente importante? La jugada perfecta, usar la emoción para evadir los hechos. Mis amores, aquí vamos a lo más profundo de este juego. Cuando un caso no se sostiene con pruebas, lo siguiente mejor es apelar a la emoción del público. La gente reacciona más a una historia conmovedora que a un análisis lógico. Si la parte acusadora puede presentarse como la víctima, automáticamente se refuerza la percepción de que el otro lado es el agresor.
El enfoque en la salud mental de Marifer Centeno hace que la gente se sienta mal por ella, sin cuestionar si realmente hay evidencia que justifique sus declaraciones. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si la Fiscalía y su equipo estuvieran tan preocupados por su bienestar, lo lógico sería que hubieran exigido que la audiencia se realizara lo antes posible. Si realmente estuviera en peligro, lo que más les convendría es resolver esto rápido. Pero no lo hicieron. Dejaron que la audiencia se suspendiera. No presionaron para que se llevara a cabo. Y en lugar de pedir justicia rápida, dejaron que todo se extendiera más tiempo. Mis amores, ¿no les parece sospechoso? Porque aquí hay dos posibilidades. O realmente no tienen las pruebas suficientes para sostener el caso. O saben que si esto sigue en los medios por más tiempo, pueden seguir explotando la imagen de víctima para ganar más simpatizantes. La doble cara de la victimización mediática. Ahora bien, mis amores, si analizamos esto desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de algo aún más interesante. Cuando Marifer Centeno ataca, lo hace con toda la fuerza. Cuando se ve acorralada, automáticamente se transforma en víctima. Es un patrón que hemos visto repetirse. Cuando le conviene es una mujer empoderada, fuerte, segura de sí misma. Cuando la situación no le favorece, es una víctima indefensa que sufre ataques de ansiedad. Mis amores, ¿qué versión es la real? Porque aquí no se trata de invalidar la salud mental de nadie, pero sí de cuestionar cuando se está usando como una estrategia para manipular la percepción del público. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Se ha construido toda esta narrativa de ansiedad, ataques de pánico y estrés para debilitar la imagen de la defensa? ¿Está Marifer Centeno usando la victimización como escudo para evitar que se cuestione lo que dice? ¿O simplemente están alargando todo para que la gente se canse y acepte una versión sin cuestionarla? Advertencia. La clave está en la presión mediática. Mis amores, si esto fuera realmente un tema de urgencia y de peligro real, la Fiscalía y su equipo habrían insistido con todas sus fuerzas en que la audiencia se llevara a cabo. Pero en lugar de eso, se quedaron callados. Dejaron que todo se pospusiera. Y ahora tenemos una historia de ansiedad y pánico en lugar de pruebas contundentes. Entonces, mis amores, esto nos lleva a una conclusión muy clara. Si realmente existiera una amenaza real, la prioridad sería resolverlo rápido. Pero si lo que quieren es manipular la percepción del caso, lo mejor es alargarlo lo más posible y reforzar la narrativa de victimización. Porque aquí lo importante no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Mis amores, ¿de verdad creen que todo esto es una casualidad? Porque yo les digo algo. Cuando un caso es sólido, se pelea con pruebas. Cuando un caso es débil, se pelea con emoción. Y en este caso, parece que la emoción ha tomado el papel principal. Máscaras de teatro 6. La presencia de manifestaciones organizadas y apoyo pagado. Mis amores, lo que vamos a analizar ahora es una de las tácticas más antiguas en la manipulación mediática. La creación artificial de apoyo popular. Porque una cosa es que la gente salga a protestar por convicción, y otra muy diferente es que de repente aparezcan grupos organizados con camisetas, pancartas y mensajes coordinados para reforzar una narrativa. Esto fue un movimiento genuino de personas preocupadas por la injusticia, o un teatro bien montado para reforzar la victimización. ¿Quién está financiando estas manifestaciones? ¿Por qué aparecen justo en los momentos clave del caso? Mis amores, ¿no les parece demasiada coincidencia? Detective hombre manifestaciones con guión preestablecido. Si analizamos la situación con ojo crítico, nos damos cuenta de que estas manifestaciones no surgen espontáneamente. No son un grupo de personas comunes que salieron a apoyar a Marifer Centeno porque les nació hacerlo. No son manifestaciones espontáneas donde cada quien lleva su propio cartel escrito a mano con mensajes distintos. Son eventos bien organizados, con camisetas iguales, pancartas impresas y mensajes uniformes. Mis amores, esto no es un simple apoyo orgánico. Esto es una estrategia. Esto es una puesta en escena. Y si esto ya de por sí huele a manipulación, ahora preguntemos lo más importante. ¿Quién financia estos movimientos? ¿Quién tiene interés en que se vea un apoyo masivo que en realidad podría no existir? ¿Y qué tan lejos están dispuestos a llevar este show para influir en la percepción pública? Bolsa de dinero, el dinero detrás de las manifestaciones. Mis amores, cuando un caso se maneja de forma mediática, la percepción es clave. Si la gente cree que hay un apoyo masivo a Marifer Centeno, automáticamente se refuerza la idea de que su versión es la correcta.
Si se presenta como una persona con miles de seguidores que claman justicia, la narrativa de victimización se fortalece. Si la presión mediática es lo suficientemente fuerte, el caso deja de ser sobre pruebas y se convierte en una cuestión de imagen. Pero lo que aquí nos preguntamos es, ¿quién está poniendo el dinero para que esto suceda? ¿De dónde sale el financiamiento para camisetas, pancartas, traslados y organización? ¿Quién tiene tanto interés en que esta narrativa se refuerce en los medios? Mis amores, si seguimos la pista del dinero, tal vez nos llevemos una sorpresa. Porque aquí no estamos hablando de un simple grupo de personas indignadas que decidieron salir a manifestarse. Estamos hablando de una maquinaria organizada para influir en la percepción pública. Estamos hablando de estrategias que van más allá de la simple indignación y que tienen recursos detrás. Estamos hablando de un esfuerzo coordinado que busca fortalecer la versión de una parte y debilitar la otra. Luces de policía, la psicología de la manipulación mediática. Mis amores, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. La gente se deja llevar por lo que ve. Si ven a muchas personas manifestándose, automáticamente creen que la causa es justa. Si ven camisetas con mensajes llamativos, pancartas con frases impactantes y un movimiento aparentemente masivo, se genera la percepción de que la verdad ya está decidida. Pero mis amores, ¿y si todo esto es solo una ilusión? ¿Y si esas personas no son realmente seguidores espontáneos, sino que simplemente están siguiendo un guión? ¿Y si los medios están amplificando un show montado para manipular la opinión pública? Porque mis amores, cuando algo es real, no necesita ser producido. Cuando una persona es realmente apoyada, la gente se moviliza de forma genuina. Cuando un movimiento es legítimo, la gente crea sus propias pancartas y sus propios mensajes. Pero cuando todo parece demasiado coordinado, cuando todo parece diseñado para crear una imagen específica, entonces estamos viendo algo fabricado. Altavoz de mano, la presión mediática busca influir en la justicia. Mis amores, si algo hemos aprendido en casos mediáticos, es que cuando se recurre a tácticas como esta, es porque la parte acusadora no tiene pruebas suficientemente sólidas para sostener el caso por sí mismo. Si tuvieran pruebas contundentes, no necesitarían un espectáculo. Si tuvieran la razón de su lado, no tendrían que gastar recursos en crear la percepción de que la tienen. Si el caso fuera tan fuerte, lo dejarían en manos de la justicia y no en las redes sociales. Pero en este caso, vemos lo contrario. Se ha construido una narrativa. Se ha creado un show alrededor del caso. Se han organizado eventos para reforzar la idea de que Marifer Centeno es la víctima absoluta. Y eso, mis amores, es un movimiento calculado. Rompecabezas, ¿cuál es la pieza que nos falta? Ahora bien, si sabemos que estas manifestaciones parecen organizadas y que hay dinero detrás de ellas, la gran pregunta es ¿quién está moviendo los hilos? ¿Quién se beneficia de que la opinión pública ya tenga una idea preestablecida del caso? ¿Quién gana con que la percepción mediática esté inclinada hacia un lado antes de que la justicia haga su trabajo? ¿Y qué tan lejos están dispuestos a llegar para sostener esta narrativa? Mis amores, esto no se trata solo de un caso legal. Esto es un juego de percepción. Esto es una estrategia bien pensada. Esto es una campaña diseñada para influir en la forma en que la gente ve la situación. Y como siempre, mis amores, nosotros vamos a seguir analizando hasta llegar al fondo de todo esto. 7. Las conexiones de Emiliano con personajes polémicos. Mis amores, aquí llegamos a un punto que no podemos ignorar, los vínculos de Emiliano con figuras envueltas en escándalos legales de alto nivel. Porque una cosa es que alguien se dedique a la abogacía, y otra muy distinta es que su nombre aparezca ligado a personajes que han protagonizado algunos de los casos más turbios de los últimos años. ¿Cómo es posible que un abogado que se presenta como un profesional comprometido con la justicia tenga conexiones con personas que huyen de ella? ¿Qué tanto influyen esas relaciones en las decisiones que toma dentro de sus propios casos? ¿Y qué tan seguro es que su salida del caso de Mr. Doctor fue realmente por estrategia, y no porque responde a intereses más grandes? Mis amores, si seguimos la pista de los nombres y los antecedentes, la historia se vuelve mucho más interesante. Pergamino el nexo con Inés Gómez Montt. ¿Pura coincidencia o favores pendientes? Para entender la gravedad de esto, primero hay que recordar quién es Inés Gómez Montt. Conductora de televisión mexicana. Acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Prófuga de la justicia desde 2021. Buscada en más de 190 países con ficha roja de Interpol.
Mis amores, esto no es un simple problema fiscal ni un caso de evasión de impuestos. Estamos hablando de delitos financieros a gran escala, redes de corrupción y conexiones con personajes de poder. Y aquí es donde se pone interesante. Emiliano, el abogado que dejó el caso de Mr. Doctor, ha sido vinculado con este círculo. No se trata de rumores, su nombre aparece en los mismos círculos legales que han estado involucrados en este tipo de casos. Si tomamos en cuenta que en el mundo del derecho existen favores y alianzas que pueden inclinar la balanza, ¿qué tan posible es que haya existido presión externa en su decisión de abandonar el caso? Mis amores, no es solo que Emiliano haya tenido algún tipo de relación con personajes envueltos en la corrupción. El verdadero problema es que las conexiones que tiene podrían explicar muchas cosas sobre cómo y por qué ha actuado en el caso de Mr. Doctor. Balanza. ¿Por qué un abogado con estas conexiones abandona el caso en el peor momento? Mis amores, hay algo que no tiene sentido en la manera en que Emiliano manejó su salida del caso. Si realmente ya estaba planeado, ¿por qué esperar hasta la madrugada antes de la audiencia para anunciarlo? Si su decisión de apartarse era estratégica y para beneficiar al cliente, ¿por qué ejecutarla de una forma que solo provocó incertidumbre? Si todo estaba en orden con el nuevo equipo de defensa, ¿por qué se permitió que la audiencia se suspendiera en lugar de reforzar el caso con una transición bien estructurada? Mis amores, aquí hay dos explicaciones posibles. O Emiliano tuvo una presión externa para retirarse del caso en ese momento específico. O su retiro fue parte de una estrategia que beneficiaba a alguien más que no era precisamente su cliente. Ahora bien, ¿quién podría tener la capacidad de influir en un abogado con conexiones tan fuertes en el ámbito legal? Mis amores, cuando un abogado tiene nexos con personas envueltas en delitos de cuello blanco y redes de corrupción, su lealtad no siempre está con su cliente, sino con los intereses de quienes realmente mueven los hilos. Y aquí es donde entramos a la parte más delicada del asunto. Bolsa de dinero, el factor dinero y los favores legales. ¿Es posible que Emiliano tuviera algún tipo de acuerdo previo con la contraparte o con la fiscalía? ¿Es posible que su retiro en la madrugada formara parte de un trato más grande que iba más allá del caso de Mr. Doctor? Si tiene conexiones con personas que han usado el sistema legal para su beneficio, ¿qué tan probable es que su participación en este caso también estuviera sujeta a intereses ocultos? Mis amores, no olvidemos que en el ámbito legal existen las negociaciones bajo la mesa. Un abogado con las conexiones adecuadas puede recibir presión para tomar ciertas decisiones. Puede recibir incentivos para manejar un caso de una manera específica. Puede recibir advertencias sobre lo que es conveniente y lo que no. Y en este caso, Emiliano parece haber actuado en un momento clave para beneficiar a la contraparte más que a su propio cliente. Su salida provocó incertidumbre en la defensa. Su salida coincidió con la suspensión de la audiencia. Su salida permitió que la fiscalía ganara más tiempo para reorganizarse. Mis amores, si todo esto fuera simple coincidencia, sería la coincidencia más conveniente para la parte acusadora. Detective hombre, ¿qué papel ha jugado Emiliano en otros casos? Si analizamos el historial de Emiliano, encontramos que no es la primera vez que su nombre aparece ligado a casos donde hay mucho en juego. Ha estado en asuntos legales que han involucrado a personajes con influencia. Ha trabajado en casos donde la presión mediática y los intereses ocultos han sido clave. Y ahora, en el caso de Mr. Doctor, su salida beneficia a la parte que más necesitaba tiempo para preparar su estrategia. Mis amores, ¿qué significa esto? Que Emiliano no es cualquier abogado. Que su participación en este caso probablemente no fue solo por motivos profesionales. Que su salida podría no haber sido una simple decisión estratégica, sino una jugada orquestada para mover las piezas a favor de la parte acusadora. Y aquí es donde la pregunta más importante surge. ¿Cuántos favores se deben dentro del mundo legal, y qué tan grande es la red de influencias que realmente está en juego en este caso? Mis amores, cuando analizamos todo esto en conjunto, nos damos cuenta de que la historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Y como siempre, nosotros vamos a seguir analizando hasta llegar al fondo de todo esto. Reloj de arena con tiempo 8. ¿Realmente buscan justicia o solo quieren desgastar al acusado? Mis amores, aquí llegamos a un punto que lo cambia todo. Porque una cosa es luchar por justicia, y otra muy distinta es utilizar el sistema judicial como un arma para quebrar emocional, financiera y psicológicamente a una persona. ¿Estamos frente a una búsqueda legítima de justicia o ante un juego de resistencia donde la verdadera meta es desgastar al acusado hasta que ya no pueda seguir peleando?
¿Por qué, en lugar de buscar avanzar rápidamente en el proceso, se han aplicado estrategias que lo han alargado lo más posible? ¿Qué tan legítima es la causa cuando parece que el mayor esfuerzo se ha puesto en retrasar el juicio, en lugar de presentar pruebas contundentes? Mis amores, esto no es nuevo en el mundo legal. Las tácticas de desgaste han sido utilizadas una y otra vez para inclinar la balanza sin necesidad de pruebas sólidas. Y lo peor es que muchas veces funcionan, porque no se trata de ganar limpiamente, sino de hacer que la otra parte ya no pueda resistir más. Detective hombre, ¿por qué la contraparte se beneficia de retrasar el juicio? Hay algo que no tiene sentido si realmente estuvieran buscando justicia. Si las pruebas fueran contundentes, lo lógico sería intentar que el juicio avanzara lo más rápido posible. Si la parte acusadora estuviera segura de su caso, deberían estar presionando para que el juez emitiera una sentencia definitiva. Pero lo que hemos visto es lo contrario: retrasos, maniobras que alargan el proceso y estrategias que parecen diseñadas para cansar al acusado. Y mis amores, eso no se hace cuando se tiene la verdad de tu lado. Eso se hace cuando sabes que no tienes un caso sólido, y lo único que te queda es tratar de ganar por desgaste. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un juicio se prolonga indefinidamente? El acusado se ve obligado a seguir gastando en abogados y defensa. El desgaste emocional empieza a afectar su vida personal y profesional. El caso sigue en los medios, dañando su imagen y haciendo que cada vez sea más difícil recuperar su reputación. Y llega un punto en el que la persona simplemente ya no puede seguir soportando el peso de la batalla legal. ¿Y qué pasa entonces? Que se vuelve mucho más probable que acepte un acuerdo. Que en lugar de seguir peleando, opte por la negociación solo para terminar con el tormento. Que la contraparte consiga lo que realmente quería sin necesidad de probar su versión de los hechos. Mis amores, esto no es una teoría descabellada. Es una estrategia legal que se ha aplicado en muchos casos y que siempre termina beneficiando a la parte que tiene menos pruebas, pero más poder para alargar el proceso. Balanza el desgaste como herramienta de presión, una estrategia bien conocida. Mis amores, el desgaste es una de las armas más poderosas en el sistema legal. No necesitas pruebas contundentes, solo necesitas que la otra parte ya no pueda más. No necesitas un caso sólido, solo necesitas que el otro se rinda antes de llegar a la sentencia. No necesitas justicia, solo necesitas hacer que la otra parte quiera acabar con el proceso a cualquier costo. Y eso, mis amores, es exactamente lo que estamos viendo aquí. Un juicio que se prolonga sin razón aparente. Una parte acusadora que, en lugar de presionar para obtener justicia, parece más interesada en ganar tiempo. Y un sistema que, en lugar de acelerar el proceso, permite que se convierta en una prueba de resistencia en la que gana el que aguante más. Pero mis amores, ¿hasta cuándo se puede resistir una estrategia de desgaste? ¿Cuánto tiempo podrá el acusado seguir enfrentando el proceso antes de que sea más fácil negociar que seguir peleando? ¿Hasta qué punto la fiscalía y la contraparte han apostado a que el cansancio haga el trabajo que las pruebas no pueden hacer? ¿Y qué dice eso sobre la verdadera naturaleza de este caso? Porque mis amores, cuando alguien realmente busca justicia, su prioridad es demostrar la verdad, no prolongar el proceso indefinidamente. Lupa orientada hacia la derecha, ¿realmente la meta es ganar el caso o solo forzar una negociación? Mis amores, cuando analizamos las tácticas utilizadas hasta ahora, la respuesta se vuelve evidente. Si realmente quisieran justicia, no habrían permitido que la audiencia se suspendiera. Si realmente estuvieran seguros de su caso, habrían presionado para que el juicio avanzara sin retrasos. Si realmente tuvieran pruebas irrefutables, habrían buscado demostrar su versión de inmediato en lugar de alargar el proceso. Pero lo que hemos visto es una estrategia diseñada para hacer que el acusado llegue a un punto en el que la única salida viable sea la negociación. El desgaste financiero lo obliga a considerar un acuerdo. El desgaste emocional lo hace querer cerrar el caso lo antes posible. El daño mediático lo pone en una posición en la que ya no puede defenderse con la misma fuerza. Y mis amores, esto no es justicia. Esto es una guerra de resistencia donde no gana el que tiene la verdad, sino el que tiene más recursos para alargar el proceso hasta que la otra parte ya no pueda más. Y aquí es donde la pregunta más importante surge. ¿Es este un caso de justicia o un caso de manipulación legal para forzar una negociación en el momento más conveniente? Porque si la meta nunca fue demostrar la verdad, sino simplemente desgastar al acusado hasta que ya no pueda más, entonces, mis amores, lo que estamos viendo no es un juicio, es una estrategia calculada para ganar por cansancio. Y eso, mis amores, es lo más preocupante de todo. Cabeza explotando 9.
la posibilidad de que la defensa saboteó el caso desde adentro. Mis amores, esto ya no es solo una sospecha, sino una de las hipótesis más inquietantes en este caso. Porque si llegamos a la posibilidad de que la misma defensa pudo haber estado saboteando el caso desde adentro, entonces no estamos ante una simple negligencia, sino ante una jugada maestra que podría haber estado diseñada desde el principio. ¿Hubo filtraciones de información clave a la contraparte? ¿Se cometieron errores estratégicos de manera intencional? ¿Fue una cuestión de incompetencia, de corrupción, o todo estuvo fríamente calculado? Mis amores, hay elementos que nos hacen pensar que aquí hay algo más que simple mala suerte. ¿Cuáles son los indicios de que la defensa podría haber jugado en contra? Mis amores, las señales están ahí, y son demasiado evidentes como para ignorarlas. Desde el principio se notó una falta de agresividad en la estrategia de defensa. Se suponía que tenían elementos para desarmar la versión de la contraparte, pero se notó un exceso de cautela y poca presión sobre los puntos clave. El caso se alargó innecesariamente con movimientos sospechosos. En lugar de ir directo a la audiencia con una estrategia contundente, se permitieron retrasos y cambios de último momento que debilitaron la posición del acusado. La renuncia de Emiliano fue un movimiento que debilitó la defensa justo en un momento clave. Y como ya analizamos, no había razón para anunciar la medianoche si no era parte de una estrategia premeditada. Las filtraciones de información parecen haber beneficiado siempre a la contraparte. Cada vez que se daba un giro en el caso, la otra parte ya estaba preparada para responder de inmediato, como si supieran exactamente qué venía después. Mis amores, si todo esto no les parece sospechoso, entonces es que no han estado prestando suficiente atención. Bomba. ¿Fue incompetencia, corrupción o una estrategia calculada? Aquí es donde viene la gran pregunta, mis amores. ¿La defensa fue simplemente incompetente y manejó el caso con torpeza? ¿O alguien dentro del equipo legal tenía otros intereses y estuvo trabajando en contra todo el tiempo? ¿O acaso todo esto fue parte de un plan para desgastar al acusado y llevarlo a un punto en el que tuviera que aceptar una negociación? Mis amores, no podemos descartar ninguna de estas opciones. Si fue incompetencia, entonces estamos hablando de un caso donde la defensa nunca estuvo realmente a la altura de la situación. Si fue corrupción, entonces alguien dentro del equipo pudo haber recibido beneficios para sabotear la estrategia legal. Si fue una estrategia calculada, entonces desde el principio se diseñó un plan en el que el objetivo nunca fue ganar, sino desgastar hasta que el acusado se quebrara. Y mis amores, hay algo más inquietante aún. Si la defensa estuvo realmente jugando en contra, entonces el acusado nunca tuvo una oportunidad justa desde el principio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la batalla no solo es contra la fiscalía, sino también contra tu propio equipo legal? Que te conviertes en un peón en un juego donde el resultado ya estaba decidido antes de que siquiera comenzara. ¿La conexión con Alonso Beceiro, influencia oculta en la estrategia legal? Mis amores, aquí hay un detalle que no podemos ignorar. Emiliano tiene vínculos con Alonso Beceiro, abogado con conexiones en la parte acusadora. Esto plantea la posibilidad de que existieran acuerdos o favores dentro del mismo equipo legal. Y si Emiliano tenía un interés oculto en cómo se desarrollaba este caso, entonces su salida repentina podría haber sido parte de un plan mucho más grande. Mis amores, esto no es una simple teoría conspirativa. Si analizamos el patrón de movimientos y decisiones, parece haber una constante que favorece siempre a la parte acusadora, nunca al acusado. ¿Por qué Emiliano tomó la decisión de salir justo cuando más se necesitaba estabilidad en la defensa? ¿Por qué se hicieron movimientos que claramente no favorecían al acusado? ¿Por qué la defensa no presionó lo suficiente en los momentos clave del caso? Mis amores, cuando todo apunta en la misma dirección, ya no estamos hablando de coincidencias. Aquí hubo una manipulación clara del proceso legal, y la pregunta no es si sucedió, sino hasta qué punto fue planeada desde el inicio. Rompecabezas. Conclusión. El caso pudo haber estado perdido desde el principio. Mis amores, si todo esto es cierto, entonces el acusado nunca tuvo una oportunidad real de defenderse. Desde el primer momento pudo haber estado rodeado de personas que nunca tuvieron la intención de ganar el caso. La defensa pudo haber sido solo una fachada, mientras que en realidad estaban orquestando un escenario que llevara a un acuerdo forzado. Y si la defensa jugó en contra, entonces el acusado estuvo peleando con las manos atadas desde el principio. Mis amores, esto es lo más aterrador de todo.
porque si la propia defensa traiciona a su cliente, entonces el sistema judicial se convierte en un simple espectáculo donde las cartas ya están marcadas antes de que la partida siquiera comience. Y aquí es donde ustedes, mis amores, deben preguntarse: ¿cuántas veces hemos visto esto antes sin darnos cuenta? ¿Cuántos casos han sido manipulados de la misma manera, pero sin que nadie lo note? ¿Y cuántas personas han sido víctimas de una estrategia en la que su propio equipo legal estaba trabajando en su contra? Mis amores, esto no es justicia. Esto es una partida de ajedrez donde el acusado nunca tuvo una oportunidad real de ganar. Y si esto es cierto, entonces, mis amores, el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino dentro de su propio equipo. Cabeza explotando 9. La posibilidad de que la defensa saboteó el caso desde adentro. Mis amores, esto ya no es solo una sospecha, sino una de las hipótesis más inquietantes en este caso. Porque si llegamos a la posibilidad de que la misma defensa pudo haber estado saboteando el caso desde adentro, entonces no estamos ante una simple negligencia, sino ante una jugada maestra que podría haber estado diseñada desde el principio. ¿Hubo filtraciones de información clave a la contraparte? ¿Se cometieron errores estratégicos de manera intencional? ¿Fue una cuestión de incompetencia, de corrupción, o todo estuvo fríamente calculado? Mis amores, hay elementos que nos hacen pensar que aquí hay algo más que simple mala suerte. ¿Cuáles son los indicios de que la defensa podría haber jugado en contra? Mis amores, las señales están ahí, y son demasiado evidentes como para ignorarlas. Desde el principio se notó una falta de agresividad en la estrategia de defensa. Se suponía que tenían elementos para desarmar la versión de la contraparte, pero se notó un exceso de cautela y poca presión sobre los puntos clave. El caso se alargó innecesariamente con movimientos sospechosos. En lugar de ir directo a la audiencia con una estrategia contundente, se permitieron retrasos y cambios de último momento que debilitaron la posición del acusado. La renuncia de Emiliano fue un movimiento que debilitó la defensa justo en un momento clave. Y como ya analizamos, no había razón para anunciar la medianoche si no era parte de una estrategia premeditada. Las filtraciones de información parecen haber beneficiado siempre a la contraparte. Cada vez que se daba un giro en el caso, la otra parte ya estaba preparada para responder de inmediato, como si supieran exactamente qué venía después. Mis amores, si todo esto no les parece sospechoso, entonces es que no han estado prestando suficiente atención. ¿Bomba? ¿Fue incompetencia, corrupción o una estrategia calculada? Aquí es donde viene la gran pregunta, mis amores. ¿La defensa fue simplemente incompetente y manejó el caso con torpeza? ¿O alguien dentro del equipo legal tenía otros intereses y estuvo trabajando en contra todo el tiempo? ¿O acaso todo esto fue parte de un plan para desgastar al acusado y llevarlo a un punto en el que tuviera que aceptar una negociación? Mis amores, no podemos descartar ninguna de estas opciones. Si fue incompetencia, entonces estamos hablando de un caso donde la defensa nunca estuvo realmente a la altura de la situación. Si fue corrupción, entonces alguien dentro del equipo pudo haber recibido beneficios para sabotear la estrategia legal. Si fue una estrategia calculada, entonces desde el principio se diseñó un plan en el que el objetivo nunca fue ganar, sino desgastar hasta que el acusado se quebrara. Y mis amores, hay algo más inquietante aún. Si la defensa estuvo realmente jugando en contra, entonces el acusado nunca tuvo una oportunidad justa desde el principio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la batalla no solo es contra la fiscalía, sino también contra tu propio equipo legal? Que te conviertes en un peón en un juego donde el resultado ya estaba decidido antes de que siquiera comenzara. ¿La conexión con Alonso Beceiro, influencia oculta en la estrategia legal? Mis amores, aquí hay un detalle que no podemos ignorar. Emiliano tiene vínculos con Alonso Beceiro, abogado con conexiones en la parte acusadora. Esto plantea la posibilidad de que existieran acuerdos o favores dentro del mismo equipo legal. Y si Emiliano tenía un interés oculto en cómo se desarrollaba este caso, entonces su salida repentina podría haber sido parte de un plan mucho más grande. Mis amores, esto no es una simple teoría conspirativa. Si analizamos el patrón de movimientos y decisiones, parece haber una constante que favorece siempre a la parte acusadora, nunca al acusado. ¿Por qué Emiliano tomó la decisión de salir justo cuando más se necesitaba estabilidad en la defensa? ¿Por qué se hicieron movimientos que claramente no favorecían al acusado? ¿Por qué la defensa no presionó lo suficiente en los momentos clave del caso? Mis amores, cuando todo apunta en la misma dirección, ya no estamos hablando de coincidencias. Aquí hubo una manipulación clara del proceso legal,
Y la pregunta no es si sucedió, sino hasta qué punto fue planeada desde el inicio. Rompecabezas. Conclusión. El caso pudo haber estado perdido desde el principio. Mis amores, si todo esto es cierto, entonces el acusado nunca tuvo una oportunidad real de defenderse. Desde el primer momento pudo haber estado rodeado de personas que nunca tuvieron la intención de ganar el caso. La defensa pudo haber sido solo una fachada, mientras que en realidad estaban orquestando un escenario que llevara a un acuerdo forzado. Y si la defensa jugó en contra, entonces el acusado estuvo peleando con las manos atadas desde el principio. Mis amores, esto es lo más aterrador de todo. Porque si la propia defensa traiciona a su cliente, entonces el sistema judicial se convierte en un simple espectáculo donde las cartas ya están marcadas antes de que la partida siquiera comience. Y aquí es donde ustedes, mis amores, deben preguntarse: ¿cuántas veces hemos visto esto antes sin darnos cuenta? ¿Cuántos casos han sido manipulados de la misma manera, pero sin que nadie lo note? ¿Y cuántas personas han sido víctimas de una estrategia en la que su propio equipo legal estaba trabajando en su contra? Mis amores, esto no es justicia. Esto es una partida de ajedrez donde el acusado nunca tuvo una oportunidad real de ganar. Y si esto es cierto, entonces, mis amores, el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino dentro de su propio equipo.